Hagroy, a inicios de los 90, nuestro fundador, el señor Javier Echeverría, empezó a trabajar en una empresa de instalación y vio que en el tema de los cercos eléctricos los equipos eran importados. Marcas de Nueva Zelanda, marcas americanas, con costos muy altos. En un momento de escasez de producto, él vio la oportunidad de fabricar, de replicar lo que estaba hecho, mejorarlo, y ahí salieron los primeros productos de Hagroy. Hola compañeros de la seguridad electrónica, hoy quiero darles la bienvenida porque vamos a iniciar un nuevo formato que son los podcasts. Espero que ustedes nos apoyen, nos den las sugerencias, si les parece o no bien este tipo de contenidos. Hoy vamos a iniciar con un gran invitado. Ustedes posiblemente ya conocen la marca Hagroy. Nosotros tenemos un curso de cercos eléctricos y de alarma vecinal o comunitaria en nuestra plataforma de Cursos Íntegra. Y queremos hacer este tipo de formatos porque queremos hablar de emprendimientos, hablar con altos ejecutivos y directivos de las empresas. Estamos aquí en Bogotá, Colombia, con la marca Hagroy. Nos acompaña Pedro. ¿Y de qué se va a tratar este tipo de... Va a ser de emprendimientos, ¿sí? De cómo surgen las empresas, las fábricas. Y son historias también de instaladores que poco a poco, con el tiempo, vieron la oportunidad de formar sus empresas y de ser fabricantes, como en este caso lo es Hagroy, una empresa peruana que ya está en varios países. Ya vamos a hablar un poco más sobre ello, así que bienvenidos a este nuevo formato que son los podcasts de Cursos Íntegra. Ok, entonces vamos con la historia de Hagroy, un emprendimiento en la industria de la seguridad electrónica, y estamos aquí con Pedro, que nos va a hablar un poco más de ello y vamos a hacerle una serie de preguntas, pero primero vamos a darle la bienvenida. Pedro, bienvenido a este nuevo formato, sé que ya nos conoces, gracias por estar acá, saluda a los instaladores. Hola instaladores, hola Gabriel, te agradezco por esta oportunidad que nos das de hablar sobre nuestra marca. Pedro, cuéntanos cómo nació Hagroy en Perú. Mira, Gabriel, Hagroy empieza como todo emprendimiento desde muy pequeño. Hagroy, a inicios de los 90, nuestro fundador, el señor Javier Echeverría, empezó a trabajar en una empresa de instalaciones y vio que en el tema de los cercos eléctricos los equipos eran importados. Marcas de Nueva Zelanda, marcas americanas, con costos muy altos. En un momento de escasez de producto, él vio la oportunidad de fabricar, de replicar lo que estaba hecho, mejorarlo, y ahí salieron los primeros productos de Hagroy. Pero ustedes tenían conocimiento en electrónica, habían estudiado, son ingenieros en esa época, no, muy o básico, cómo no. desarrollaron la tecnología, porque me causa curiosidad, porque un instalador por lo general se siente como, no tengo el conocimiento para crear una board, no sé, en electrónica. ¿Ustedes cómo solucionaron para ese entonces eso? ¿Lo mandaron a fabricar, lo diseñaron? En Lima, como aquí en Bogotá, en Lima es una zona electrónica que se conoce como Paruro, que es mucho electrónico, como aquí en la Novena en Bogotá. Entonces se llevó el producto. Oiga, quiero que me haga algo similar. Y fueron las primeras maquetas, luego investigación, luego contratar ingenieros, y se llegó a un producto ya más perfeccionado. Me imagino que hubo fallas al principio. Al principio, o sea, No, pero no decayeron, o sea, dijeron, esto va a funcionar, o en algún momento dijeron, no, volvamos a los productos costosos de Nueva Zelanda. No. La idea, un producto a buen precio y un producto confiable. La idea siempre fue sacar un producto confiable. Se sabía de los problemas que tenían los equipos, se puede decir, acondicionados, porque los primeros equipos eran un equipo de cerca de ganadería con una tarjeta electrónica que generaba la alarma, el detector de calle voltaje. Pero, discúlpame, ustedes empezaron, Hagroy empezó con cercos eléctricos para ganadería. Ahí es donde empezaron. ¿Cuál fue los equipos que se vendían en el mercado eran equipos de ganadería con una tarjeta de detector de calle voltaje que era lo que generaba la alarma? Pero esos fueron sus primer nicho de mercado, fue Así ese es. tipo de fue producto. Lo que vimos y en su momento lo que procuramos mejorar. Pero ustedes eran instaladores, destornilladoras. Así es. Vieron la oportunidad. Colgados en los muros, haciendo. ¿Cuántas personas eran? Aparte de, ¿cómo es el nombre del fundador? Javier Echeverría. Javier Echeverría. Inicio éramos 3 personas, de ahí la cosa fue creciendo, llegamos a tener más de 30 instaladores. El señor Javier se encargaba de la parte logística, de la parte de creación comercial de productos, ¿sí? Y yo me encargaba de la parte operativa, yo manejaba los instaladores. ¿Cuál fue tu papel en esos primeros pasos? Ya nos has dicho un poco, pero tu papel específicamente, me dices que ya manejabas los instaladores, creo que, no sé si eso fue el segundo paso o cuál fue iniciaste con el fundador la empresa, o sea, buscar esos clientes
las instalaciones, porque todos empezamos, y esa es nuestra preocupación como instaladores es, bueno, acabo una instalación, pero necesito un cliente, o qué le voy a ofrecer, cómo encuentro ese nicho, esos primeros pasos tuyos con el fundador. Como te digo, o sea, los papeles, Los roles, mejor cada dicho. uno en su posición. El señor Echeverría se dedicaba a la búsqueda de clientes, las relaciones públicas, búsqueda de clientes, y yo me encargaba de la parte operativa. En Lima, en Perú, En estaban en Lima, en esa Perú. zona. Al inicio con las instalaciones. ¿Qué desafíos para ese entonces? Porque bueno, no teníamos canal hoy los instaladores ya encuentran este tipo de contenidos, ¿no? En YouTube, cómo configurar, cómo hacer. ¿Qué desafíos ustedes como instaladores tenían en esa época? Porque pues no había, todo era manuales, ¿no? Y leer los manuales, que no sé si en ese entonces los leían porque hoy tampoco los leen. Entonces, primero empiezan a instalar y después a mirar los videos o a mirar el manual. Uno de los primeros, por ejemplo, como marca para nosotros, los primeros desafíos fue la confianza. Que el mercado confíe en un producto fabricado nacional. Eso, yo siempre he dicho que eso suena mucho como a cliché, ¿no? Como que, no, yo soy la mejor garantía, la mejor confianza, pero tuvo que haber algún diferenciador, porque, no sé, esa confianza, ¿cómo la transmitían? Porque pues ustedes eran pioneros, nuevos, estaban fabricando un producto que era diseñado ahí en Lima. ¿Cómo se ganaban esa confianza? Porque pues obviamente uno llega donde el cliente, no, confía en mí, yo te doy la mejor garantía, pero eso se la dan todos los proveedores instaladores, claro, ¿no? Como tú dices, es un cliché, pero nosotros teníamos la ventaja de que hacíamos la instalación, instalábamos el equipo. Entonces, ahí ya iba de a poco creciendo la confianza. Voz. Sí, de a ¿Cómo pasa hoy? De a poco, como dice, la rueda empieza a girar lentamente. ¿Qué tan lento duraron para decir ya, ok, yo ya no estoy sufriendo por ingresos? ¿Cuánto pasó? Porque el que empieza como instalador o está en su negocio, pues al principio, como cualquier emprendimiento, las cosas son difíciles, ¿no? Sí. No hay dinero, no tengo el nuevo cliente, tengo mi familia, ya no me alcanza para el transporte. No, ¿cuánto tiempo pasó desde que iniciaron a que ustedes dijeron somos rentables? Algunos años, unos 4 o 5 años. 4 o 5 años para decir estamos. Lo primero, o sea, como instalador, andar en transporte público con tu mochila, tu material. Pesada la mochila. Luego, poco a poco, conseguir un vehículo y con el vehículo ya más comodidad. Luego, tener el grupo de instaladores, capacitarlos y luego esos instaladores poco a poco aprenden el negocio, aprenden de la marca. Como yo he escuchado muchas veces que dicen el idioma materno no se olvida. Entonces esta gente aprendió con nosotros, ya a sus clientes le recomendaron nuestra marca y poco a poco así fue creciendo. Bueno, pasaron los años, 4 o 5 años. Creo que hoy es más fácil como que minimizar ese tiempo, ¿no? Claro, con la tecnología, las capacitaciones, el contenido de aprendizaje. Hoy en día hay plataformas como la tuya que les enseñan. Ya no tienen que investigar mucho, para venderles más fácil, o sea, un joven que domine las redes sociales sin necesidad de mucha inversión, solo con un celular puede hacer una empresa. Y esto va para los que, perdón digo esto, lloran porque hay muchos estudiantes que están siempre diciéndonos, no, es que la competencia, qué difícil formar empresa. Y creo que hoy en día vivimos en un mundo, en una era, ¿no? Como que es mucho más fácil emprender que lo que era antes, ¿no? Claro. No tener acceso a internet creo que dificultaba aún más las cosas, ¿no? Yo te cuento algo. Nosotros, si bien empezamos en Lima, de ahí nos tocó salir a provincia, porque, o sea, pasó el tiempo de que ya nosotros instalábamos, vendíamos, ya teníamos un producto confiable, entonces ya queríamos crecer, vino la época de crecimiento, entonces, ¿qué? Vamos a otras ciudades a vender a otras empresas. Nosotros, hoy en día, buscas en Google Maps empresas de seguridad electrónica y las encuentras. En esas épocas nosotros teníamos que viajar a las ciudades, buscar las páginas amarillas, a ver quiénes instalan, hay que llamarlos, caminar, y hoy en día ese trabajo ya se minimiza. Claro, eso es mucho más fácil la operación de ventas, ¿no? Es sí. Claro. Cuéntanos cómo llegaste a liderar la operación aquí en Colombia. Bueno, porque haces parte de los que estaban en Lima, fueron a provincias y ahora estás aquí en Colombia. Ya con oficinas, con personal trabajando aquí. Es que mi trabajo, como te digo, siempre fue la parte operativa. Inicié como instalador, luego visitar empresas en Perú, luego visitar empresas en las ciudades de Perú, luego me tocó la parte de la internacionalización de Hagroy. El primer país que visité fue Chile, un viaje de 36 horas de Lima a Santiago. Largo. ¿Por qué Chile? Porque había escuchado que se instalaba Cercos Electric. Entonces agarramos un día, ya sabes que me voy a Chile sin conocer a nadie. Nuevamente volvemos al tiempo de los 90. ¿Eso fue en los 90 sí. Cuando fueron a Chile? Sí, sí. Pues sería
inicios de 2000. Sí. No, perdón, estamos hablando del 2000 más o menos. Ok. Sí, 2002, 2001. Chile, tocar puertas, conocer y ahí nos fue bien. Luego Ecuador, luego Venezuela, fue un buen mercado, un mercado ¿Sigue la muy... operación de Chile? En Chile seguimos teniendo distribuidores, en Ecuador tenemos oficina propia. Como te comentaba, uno de los mercados que fue muy bueno para nosotros fue Venezuela, vendíamos mucho en Venezuela. Interesante, ¿no? Porque Sí. antes es un país que tenemos muy vecino, con un flujo de caja antes de que pasara todo lo que hoy se vive. Y hay mucho instalador que ha venido de Venezuela, aquí en Colombia, en Perú, en Ecuador, y que conocen la marca. Bueno, Pedro, cuéntanos qué habilidades técnicas te ayudaron a crecer profesionalmente desde la perspectiva de instalador, que es creo que es la mayor parte de la audiencia que tenemos. Mire, como instalador, leer mucho en su momento, leer todos los manuales, manejarlos. Luego como comercial, también leer muchos libros de ventas, muchos libros de ventas. Hoy en día los jóvenes tienen videos para ver, un montón. Y eso que hoy tienen muchos videos, pero quieren aprender en un minuto, ¿no? En 30 segundos. Nada es inmediato. Entonces, creo que, bueno, yo soy de los que hago parte de que sí leería los manuales. Precisamente Cursos Integra nace para eso, porque muchos instaladores no leen los manuales, a pesar de, y no los entienden. Y en Cursos Integra tenemos una cantidad de cursos que te permiten, ¿sí?, aprender rápido. No hay PDFs, todo es en video rápido para que ustedes aprendan, pero hay un paso de A a B, que es lo importante, porque muchos instaladores empiezan a instalar y como van en el camino, van cometiendo los errores y eso les lleva un tiempo que van a ir a pérdidas, que van a satisfacción con los clientes. Entonces, por eso en Cursos Integrados, como lo dice Pedro, hay que aprender de A a B y eso es lo que tenemos en nuestros cursos. Cuéntanos, Pedro, ¿qué le dirías a un joven de 20 a 30 años, por lo general que nos está viendo, que quiere emprender en el mundo de la instalación? Como tú dices, leer los manuales, aprender bien las cosas. Sí, cuando dice leer los manuales se asustan. Pero es que pero hoy en día ya hay videos, hay manuales en español. Los manuales anteriormente eran en inglés y si no sabías inglés la adivinabas. ¿Ya? Pero no, o sea, el tema es conocer el producto. Una pequeña pausa y ya sigues con el video. Solamente quiero decirte que acá tengo unos formatos que me ayudan mucho en mi proceso de instalación. Son unos formatos para hacer cotizaciones, actas de entrega, cartas de garantía, un Excel bien bueno para hacer presupuestos, es decir, cuánto me va a gastar en el proyecto, cuánto me voy a ganar, cuánto puedo dar de descuento. Hay unas bitácoras de seguimiento a posibles clientes, una bitácora de inventario para cuando estés haciendo mantenimientos y otros formatos. Eso me ayuda muchísimo y te van a ahorrar mucho tiempo si estás iniciando con emprendimiento o ya te dedicas al mundo de la instalación. También te voy a dejar un video donde te explico cuánto cobrar por una instalación de cámaras de seguridad. Este video también lo puedes aplicar no solamente a la instalación de cámaras, sino a otras industrias o a otros proyectos como son alarmas, control de acceso, etcétera. Así que dale clic al link que te voy a dejar o a la liga. Déjalo ahí listo, sigue con el video que estás viendo y lo abres después o descargas el material después. Así que continúa con el video. Sí, yo les quiero contar una experiencia de hace muchos años cuando estaba instalando una puerta, el motor de puerta batiente de la marca Kame. Okay. Y me tocaba hablar era con italianos. Y eso que traductor en ese entonces. Y bueno, fue un gran desafío. Fueron varios días para poder llevar a funcionar un motor que ustedes de pronto, algunos de ustedes los instalan y ven, no, pero eso es muy sencillo. Pero en ese entonces no teníamos la capacidad técnica para instalar un motor. No había distribuidores para que nos capacitaran. No había gente. Tuve que importar el brazo, recuerdo mucho, de la marca Kame. Y bueno, fue un desafío porque todo el soporte me lo estaban dando en italiano. Y pues no entendía nada. Eso es más difícil que el brasilero, pero no tan complejo posiblemente que los que no hablan inglés. Bueno, ¿cuáles fueron los errores más comunes que ves en los emprendedores aquí en el sector? De pronto de las personas que ves, de lo que has visto en Colombia, en Perú, en Ecuador. Yo pienso que los errores más comunes es uno, se dedican primero a buscar un nombre rembombante. Empiezan a maquillar la marca. Alquilan oficina, primero gastan en infraestructura que no se debería gastar porque, como te digo, o sea, pueden iniciar con su teléfono, pueden conocer muy bien el producto, pero si no saben vender no llegan a nada. Entonces mucha gente llega a frustración. Yo he visto mucho ingeniero joven que dice, es que yo tengo el conocimiento. Está bien, tienes el conocimiento, aprende también a vender, aprende a manejar las redes sociales. Pero aprender a vender, ya que ustedes son una empresa pues muy posicionada, la palabra aprender a vender uno la escucha mucho, pero a nivel práctico, ¿qué es? ¿Sí?
¿sí? ¿Cómo empezar? A nivel práctico uno tiene que ser confiable. Tú cuando vas a comprar algo le compras a alguien que te es confiable, alguien que habla con propiedad, con conocimiento del producto. Estamos vendiendo seguridad, no estamos vendiendo zapatos, no estamos vendiendo nada de esas cosas. Estamos vendiendo seguridad y tenemos que hablar con seguridad y nosotros somos los que más sabemos. Es por eso, reitero, educarse en el producto. Eso que dices es muy cierto y siempre le digo a los estudiantes que no están vendiendo, para los que estén en Perú, ceviche, o que estén en México, burritos, o que estén aquí en Colombia, estén vendiendo empanadas, me están vendiendo seguridad y eso es muy importante. Por eso no hay que bajar los precios de sus instalaciones, sé que es difícil, pero cuando un cliente te está diciendo, oye, es que está fallando la cerca eléctrica en un tramo, oye, está fallando una de las cámaras. Posiblemente al día siguiente, si no asististe a esa garantía, algo pasó, hubo un robo, hubo alguna novedad y va a ser como muy perjudicial para ti que no fuiste a asistir porque ya no te alcanzaron, ya estabas en pérdida porque precisamente no cobraste lo que debían para poder cubrir esas garantías que van a pasar con tu cliente. Eso ya lo veremos después en otro tema. Para finalizar, Pedro, ¿qué consejo práctico le darías para empezar hoy a un instalador? Consejo práctico, bueno, 1, se eduquen, 2, que busquen productos de confianza, que conozcan la marca que van a vender. O sea, ¿Qué es un producto de confianza? O sea, un instalador empieza hoy, yo siempre les digo que no compren en Mercado Libre. A mí me parece que comprar en Mercado Libre tiene un problema y es que son las garantías, ¿no? El soporte, no hay como ir a llevarlo al distribuidor, oiga, mire, tengo esta falla y hay un equipo técnico ahí para que precisamente lo haga. Mercado Libre, devuelves el producto, pero no sabes a quién se los estás devolviendo. Son 30 días de espera de garantía, ¿sí? No, nunca he trabajado con Mercado Libre. No, y es que hay personas de estudiantes que me dicen, no, es que Mercado Libre me sale más barato, pero yo les digo a ustedes, una garantía, ¿cómo van a hacer? Como les dije, una garantía tiene que cubrirse lo más pronto posible porque, como dijo Pedro, vendemos seguridad y hay que estar al tanto de que todo esté funcionando, todo el sistema. Confiable con un distribuidor, ¿cierto? Que de confianza. Porque ustedes como marca tienen una serie de distribuidores, ¿no? Sí, nosotros tenemos en todos los países que trabajamos tenemos distribuidores y nuestra política siempre es el servicio es lo más rápido posible. Acá viene ¿A qué es el servicio más rápido posible? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es la garantía. O sea, tú no le puedes decir a un instalador que venga en una semana le estamos dando respuesta y en 15 días le estamos importando la electrónica. No, nosotros tenemos repuestos, muchas veces vienen por fallas que lo revisamos y son fallas de instalación, son fallas de repente un cortocircuito de una mala instalación, se las solucionamos al día. Y si es problema del equipo, nosotros damos el cambio de la electrónica, porque nuevamente repito, nosotros vendemos seguridad. Una persona no se puede, una casa o una empresa no se puede quedar sin seguridad porque te está pagando por eso. Claro, eso lo que dice Pedro es muy importante porque precisamente si se van por lo económico que son estas plataformas de venta masiva o con un distribuidor que no sea confiable, va a pasar eso. Entonces no busquen precio, busquen un buen soporte porque eso es lo que necesitan ustedes. Bueno, no siendo más, les agradezco que hayan estado acá, nuestro primer invitado de esta novedad que estamos haciendo, que son los podcasts, que vamos a estar, no solamente si lo estás viendo en YouTube, sino vamos a estar en todas las plataformas, como es Spotify por ahora. Y bueno, quiero que nos dejen en los comentarios qué les pareció este tipo de formato. Está basado en entrevistar a las personas importantes de las marcas que tú instalas, ¿ok? Entonces, bueno, me despido. Y Pedro, muchísimas gracias por estar acá y chao, compañeros.